Hola a todos y todas. Mi nombre es María Alejandra Andrade Vinuesa. Les saludo desde Ecuador y les mando también un saludo de TIRFAN, la organización en la que sirvo como líder global de alianzas teológicas y estratégicas. Quiero primero agradecer muchísimo a Mayra y también a Cris por el honor que me han dado de compartir con ustedes en este día sobre un tema que es tan significativo y que hace memoria de un gran referente para la teología latinoamericana como es Orlando Costas. Este puertorriqueño, aunque tuvo una vida, una trayectoria muy corta, fue como un iluminado y hay muchas personas que hablan de él como el misionólogo más grande que ha visto nuestra región. Y en efecto, muchas de sus propuestas y de sus intuiciones y provocaciones siguen todavía dándonos bastante que pensar y que hablar muchas décadas después. El tema sobre el que me invitaron a compartir el día de hoy se llama Misión Integral, una nueva generación, y yo quiero compartir algunas intuiciones de lo que estoy llamando en, desde y hacia Abya Yala. Voy a compartir mi pantalla para que podamos, para que puedan seguirme. Y ustedes se van a preguntar de dónde viene este término Abya Yala. Y pues, aunque para algunas personas es algo nuevo, en verdad Abya Yala viene del idioma Kuna y significa tierra fértil, tierra madura. Y como el lenguaje es político y tiene una ideología, yo he decidido utilizar este término porque nos hace pensar en quiénes éramos antes de la conquista, quiénes vivían ya en nuestra tierra antes de la conquista. Entonces he querido presentar algunas propuestas pensando desde nuestra tierra desde un origen, no desde que nos descubrieron hace tan solo algunos cientos de años. Una precisión antes de seguir, hablamos de nueva generación y yo quiero simplemente reconocer que aunque es cierto que mi generación es una generación más reciente que los padres de la misión integral. En verdad, hay voces mucho más jóvenes también que la mía, pero también es muy difícil hablar de una sola generación porque cada generación es muy diversa. Entonces, yo no vengo a representar a una generación emergente, vengo a presentar algunas ideas y debo reconocer que dentro de eso, pues, hay preguntas dentro de mi generación, personas que se hacen preguntas diferentes, que buscan respuestas en lugares diferentes, que llegan a conclusiones diferentes. Así que lo que yo vengo a proponerles hoy es mi experiencia, es a partir de mi experiencia como una mujer latinoamericana, que también es mamá, que tiene una trayectoria acompañando comunidades de fe un poco en la puerta entre la iglesia y la sociedad para que la iglesia salga de la sociedad, para que lo que pasa en la sociedad también le preocupe y que le importe. Entonces, desde esa experiencia, desde mis preocupaciones, desde mis curiosidades también, es lo que yo vengo a presentar. Y dentro de eso, pues es importante hablar del contexto, porque el contexto siempre es importante para la teología y la misión. No existe una teología y una misión que no sean contextuales. Decían que la cabeza piensa en donde los pies pisan y eso es verdad. Entonces, tratar de leer el contexto 50 años después de que la propuesta de la misión integral haya salido, haya surgido, pero también desde nuestra generación tiene que ver con agudizar nuestros sentidos. Y lo dijo también Jesús en los Evangelios, en Lucas 12, discernir los signos de los tiempos. Y para mí este ejercicio tiene que ver con volver a reconocer nuestra vista, a reconocer y darle importancia a lo que escuchamos, qué es lo que olemos, qué es lo que saboreamos, qué es lo que estamos tocando. Entonces, repensar nuestra misión, tratar de poner, de volver a pensar en dónde estamos, tiene que ver con agudizar estos sentidos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué significa lo que estamos viendo? ¿Estamos realmente escuchando? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cuáles son los gritos que escuchamos? ¿De quién vienen? Pero también, no sé si ustedes se acuerdan, nuestros abuelos, abuelas hablaban de lo que se huele en el aire. ¿A qué huele? ¿Qué es lo que estamos oliendo? ¿Qué es lo que estamos saboreando? ¿Qué es lo que tocamos y palpamos en nuestra América Latina? Y esa es la invitación a la que quiero, la jornada en la que quiero embarcarnos en los próximos minutos.
Así que quiero presentar 3 giros que no son exhaustivos, no es lo único que se puede decir, pero son 3 giros que me parecen importantes de mencionar. El primer giro tiene que ver con un giro de la pobreza a la justicia, porque tanto en la tradición católica como en la tradición evangélica se habló en algún momento entre los 60 y los 70 del pobre. El pobre se convirtió en un sujeto teológico, no solamente en un sujeto de misericordia, sino también en un paradigma de la misión y un paradigma de la revelación de Dios. Y como fruto de eso, o un poco después de eso, ese pobre empezó a tener algunos rostros. Un rostro, ¿quién era ese pobre? Era un pobre mujer, era un pobre niño, niña, era un pobre migrante. Inclusive surgió con Leonardo Boff, por ejemplo, el pobre creación. Entonces ese pobre empezó a tener un rostro concreto. Y una de las implicaciones muy concretas de qué significó eso para la iglesia fue pues la promoción de ministerios de misericordia enfocados en aliviar la pobreza de esos sujetos pobres. Entonces podemos pensar ONGs, pero también ministerios en la iglesia, como comedores infantiles o clínicas ambulantes o ministerios que atienden a mujeres o a familias, a personas en situación de calle, y todo eso está bien. De ninguna manera pensaría que alguno de esos ministerios está haciendo el trabajo mal. Sin embargo, lo que sí necesitamos hacer es hacernos la pregunta que va más allá de eso. La siguiente pregunta, ¿pero por qué la gente está en esa situación? ¿Cuál es la conexión entre pobreza y justicia? ¿Por qué la gente que es pobre realmente es pobre? Porque cuestionarnos o tratar de aliviar la pobreza sin preguntarnos acerca de la justicia es como enfocarnos solamente en la punta del iceberg sin entender todo lo que está debajo. Y el problema con eso, creo yo, que hay dos desafíos. Primero, no es efectivo, porque cuando estamos solamente trabajando para aliviar la pobreza sin preguntarnos sobre las causas de esa pobreza, es como estar solamente poniendo una curita en una herida que necesita desinfección. Entonces estamos solamente poniendo curitas y podemos pasarnos la vida poniendo curitas sin realmente curar la herida, por un lado. Pero por otro lado, y me parece más grave todavía, enfocarnos en pobreza sin cuestionarnos sobre justicia a la final termina siendo beneficioso y funcional para el sistema. Un sistema que sigue produciendo pobreza, un sistema que sigue perpetuando. ¿Por qué? Porque no estamos desafiando esas estructuras, no estamos realmente cambiando, no estamos afectando curando esa herida. Entonces, por eso, en algún punto en la Iglesia Católica se propuso hablar de pecado estructural o pecado social, porque existen algunos sistemas de poder que siguen perpetuando condiciones de desigualdad, condiciones de explotación, condiciones de muerte para muchas personas, y es mucho más que la suma de los pecados individuales nuestros. El mal no existe en el mundo solamente por las cosas individuales que hacemos, pero existe un efecto comunitario tanto del pecado como de la salvación. Y es ahí en donde entonces nosotros tenemos que preocuparnos y también cuestionarnos sin dejar de preocuparnos por la realidad de las personas que están en situación de pobreza, preguntarnos también las causas de esa pobreza y cómo entonces nosotros podemos también hacer algo para curar esa herida. Y cuando pensamos como en algunos de estos temas estructurales, pensemos en el machismo. Muchísima gente, muchos amigos míos me van a decir es que yo no soy machista, pero entonces, ¿por qué vivimos en una sociedad en donde se cree que es normal y que está bien que haya cierta carga o cierta violencia o que sea normal el abuso contra las mujeres y los índices lo dicen? Problemas como el racismo, tal vez pensamos que en nuestras prácticas no estamos siendo racistas, pero existe un sistema racista que de manera sistemática está expulsando situaciones de pobreza a personas de cierta raza y cierta etnicidad. En muchos de nuestros países en América Latina, las comunidades indígenas o las comunidades negras tienen los índices más altos de desescolarización, de falta de acceso a servicios públicos, de desempleo, de criminalidad.
Y es ahí cuando hablamos de injusticia estructural. Pensemos en la violencia y la criminalidad que está creciendo también en nuestra región. No es justo solamente pensar que las personas se meten en bandas criminales porque no son buenas personas. Es que existen algunas condiciones que están empujando a las personas a ese tipo de márgenes. Cuando los niños, niñas en pueblos rurales no tienen opciones escolares o no tienen acceso a trabajo, son presas fáciles de las bandas criminales que sí quieren reclutarles, que sí quieren darles trabajo. Cuando los niños y niñas terminan pensando que su mejor futuro es convertirse en sicario, no es que son niños, no nacieron para eso, pero las condiciones en las que viven les están empujando a eso sin dejarles mucha opción. Ahí es cuando estamos hablando de estructuras que oprimen, de estructuras que marginan y de estructuras a las que debemos enfrentar. Orlando Costas habló de esto también, y él habla de que la justicia es de Dios cuando levanta al pobre, al oprimido y le da nuevas posibilidades de vida en lo económico, en lo sociocultural, en lo político. Entonces, ese es mi primer giro. El segundo giro que quiero proponer tiene que ver con un movimiento de lo humano a lo cósmico, y me voy a explicar un poquito más. Porque es importante reconocer que nuestra teología cristiana y la misión, pues que fluye de esa teología, han sido, sí, relacionales, pero han sido eminentemente antropocéntricas, porque han estado siempre centradas en el ser humano. Hemos aprendido a leer los relatos de la creación, por ejemplo, en Génesis, pensando que los seres humanos somos la cereza en el pastel, como si Dios hubiese creado todo lo que creó para nuestro disfrute y punto. Hemos entendido mal el encargo que Dios nos hizo, porque pensamos que se nos hizo dueños cuando en verdad, y que se nos dio permiso de explotar y de dominar, cuando en verdad la tarea que se nos dio fue de cuidar y preservar algo que no era nuestro, porque siempre ha sido de Dios. Hemos entendido la famosa caída de Génesis 3 y luego la salvación como algo que solamente me involucra a mí, y no pensamos en esa dimensión comunitaria del pecado y de la salvación, y tampoco mucho menos vemos que la creación también es parte de esa dinámica de salvación. No entendemos que en verdad Apocalipsis habla de una redención, de unos cielos nuevos y una tierra nueva que se vuelven a crear. La salvación no es solamente para los seres humanos, hay una salvación también para la creación. Sin embargo, yo no pienso que el problema sea las escrituras. Me parece que la Biblia habla de eso. El problema ha sido nuestra mirada que por herencia que hemos recibido de siglos pasados, desde la cultura griega, cultura romana, muy enfocadas en el ser humano y muy dicotómicas también, hemos aprendido, adoptado, como que nos hemos puesto unos lentes en el momento de acercarnos a las escrituras, y con esos lentes pues leemos algunos textos y dejamos de lado un montón de detalles. Si es que no dejáramos de lado esos detalles, me parece que podríamos darnos cuenta que todo lo que existe en el cosmos tiene un origen común, el mismo creador. Venimos del mismo creador que creó los ríos, las montañas, los microbios, las ballenas. De ese mismo creador venimos nosotros también. Tenemos un origen común. Todo lo que creó Dios es bueno en gran manera, no solamente los seres humanos. Todo lo demás, todo lo que vino antes de los seres humanos es bueno en gran manera. Génesis 3 habla de algunas rupturas multidimensionales. Claro, la relación con Dios se rompió, pero si miramos Génesis 3 de manera un poco más atenta, nos daríamos cuenta que también habla de otras rupturas. Una ruptura de la relación de los seres humanos con los seres humanos mismos, la vergüenza, la distorsión de nuestra identidad, pero también una ruptura de los seres humanos con otros seres humanos. Es que no fue mi culpa, fue la de ella. Pero también una ruptura de los seres humanos con el resto de la creación. Entonces tú vas a labrar la tierra y va a ser un trabajo duro para ti. Es que fue culpa de la serpiente también. Entonces leamos Génesis 3 desde estos ojos de multidimensionalidad y démonos cuenta cómo las rupturas fueron más allá de solamente Dios y el ser humano.
Nos daríamos cuenta también que la creación es portadora de la huella divina y que es mensajera de la gloria de Dios, como dice Salmo 148. La creación recibe también la orden de producirse y reproducirse en Génesis 1:24. La creación es beneficiaria del jubileo en Génesis 25. Existe un derecho para la tierra y los textos bíblicos del Antiguo Testamento fue innovadora en este tipo de legislaciones, digamos. La creación es paradigma de discipulado. Cuando vemos en Mateo 6, miren las aves, miren las plantas, sean también como ellas. La creación es el lugar y es la residencia y revelación de Dios, aún antes del texto bíblico. Por eso es que en muchas tradiciones se dice que los textos bíblicos es un segundo lugar de revelación, porque Dios primero se revela en toda su creación. Y por eso es que algunos amigos, amigas mías me dicen, indígenas, me dicen es que ustedes, su iglesia es una iglesia pequeña, Dios habita en una iglesia pequeña, porque nuestra iglesia es grande, nuestra iglesia es la selva, nuestra iglesia es el bosque, porque ahí está Dios. La creación es la epifanía de Dios y tienen razón. Por tanto, de tapa a tapa, la creación ha sido central en los textos bíblicos, pero de alguna manera no lo hemos visto. Entonces, creo que tenemos una tarea de volver a los textos, de repensar nuestro lugar como seres humanos dentro del cosmos. Y creo que en esa tarea las sabidurías ancestrales tienen mucho también que aportarnos, porque muchas sabidurías ancestrales entienden al ser humano como parte de algo mucho más grande, como si fuéramos parte de un tejido de vida en donde todo se relaciona. Ese es el caso, por ejemplo, de la sabiduría andina quichua, en donde un elemento central es la relacionalidad del todo, es que nada puede existir fuera de esa relación, y esta relación incluye lo divino es parte de la creación, de todo este tejido, pero también los seres humanos, todo lo que existe en el cosmos, todos los seres que están vivos, todo lo que estaba en el pasado, en el presente, el futuro, todo se relaciona con algunos principios, el de interrelacionalidad, el de la interdependencia y la interconexión. Entonces me pregunto, ¿cómo sería nuestra teología? ¿Cómo se reflejaría nuestra misión? Pero también, ¿cómo sería nuestro discipulado si tuviese una conciencia de relacionalidad cósmica? ¿Cómo estaría el mundo, en verdad, si el cristianismo promoviera esta relacionalidad del todo, esta relacionalidad cósmica? Y yo me imagino que eso nos debería llevar, por ejemplo, a reconocer la huella divina en todo lo que existe, a reconocer que todo lo que tenemos aquí ha sido creado por Dios. Y de alguna manera eso nos debería llevar a resacralizar el mundo. Y creo que uno de los problemas que tiene que vivimos en la actualidad, una de las crisis es que hemos banalizado lo que Dios ha creado. Creo que necesitamos de manera urgente resacralizar el mundo, no porque el mundo es sagrado, pero porque viene de un Dios que sí es sagrado. Si es que tuviéramos esta conciencia cósmica, siento yo que podríamos reconocernos como parte de este gran tejido de vida que alberga y que conecta todo lo que existe. Entonces entenderíamos que si dañamos, como estamos interconectados, si dañamos una parte de este tejido, en verdad nos va a afectar. Y lo cuidaríamos no solamente porque nos va a afectar, sino porque nos entendemos como parte de ese tejido. Habría un sentido de cuidado mutuo y de corresponsabilidad. Si es que tuviéramos esta conciencia cósmica, creo que podríamos recuperar nuestro sentido de pequeñez, de fragilidad y de dependencia, que el ser humano ha querido luchar todo el tiempo, pero la verdad es que no somos autosuficientes, nos necesitamos unos a otros y Dios es el que está sustentando todo. Entonces creo que asumir una actitud y una espiritualidad de relacionalidad en un mundo que promueve tanto individualismo, independencia y este crecimiento ilimitado, el dominio de la naturaleza, podría realmente salvar al mundo. No estoy exagerando. Finalmente, quiero hablar de un último giro y con esto voy a ir un poquito más rápido porque habla de la narrativa única a la pluralidad de voces. Creo que la teología que hemos heredado del norte ha sido una teología que ha dejado algunas voces por fuera. Pienso en voces de mujeres, voces de personas jóvenes, voces de personas indígenas, de comunidades negras. Hay
personas que no han sido parte de la conversación teológica y de la dinámica de la iglesia. Y lamentablemente en nuestra historia de la misión integral también heredamos de esas actitudes. Por eso es que no en vano hablamos de los padres de la iglesia. Y no es que no habían mujeres en ese tiempo, pero no tenían el mismo peso y no tenían el mismo lugar en la mesa. El problema que creo yo que hay cuando no todos tienen un espacio en la mesa es doble. Por uno, se deslegitima la experiencia divina de esas otras voces. Entonces, la experiencia de la divinidad de las personas indígenas no cuenta porque es que es satánica, es que eso es sincrética, es que las experiencias de las mujeres como mujeres dentro de la historia de la salvación, es que esa no se toma en cuenta porque las mujeres son emocionales y son pasionales, entonces la narrativa única cuenta es que hay una sola manera de vivir la fe, de expresar la fe, de experimentar a Dios. Entonces se deslegitima esas otras experiencias, la experiencia de los niños y las niñas, es que ellos no conocen, ellos todavía no saben. Entonces esa deslegitimación lastima. Pero el segundo problema es lo que pierde la iglesia. Cuando cuando esas voces se callan, cuando esas voces no son tomadas en cuenta, realmente la iglesia pierde, porque perdemos la posibilidad de conocer esos otros rostros de Dios, que Dios siempre va a ser más de lo que nuestro cerebro puede procesar. Entonces, dejar esas voces afuera, esas experiencias por fuera, limita la experiencia de Dios que tiene la iglesia. Entonces, creo firmemente que en esta era necesitamos más pluralidad, necesitamos diversificar, necesitamos que las voces sean plurales, necesitamos dejarnos llevar por ese impulso de la ruaj, del espíritu que nos lleva a esas otras fronteras, que tal vez son fronteras que nos da miedo, por eso se necesita humildad para poder escuchar, se necesita coraje para ser confrontados también, se necesita dejar un poco esas actitudes paternalistas que a veces tenemos, porque eso es lo que pasa cuando estamos en la frontera. Las fronteras asustan. ¿Por qué? Porque salimos de la zona de confort, pero me parece que es un giro muy necesario pensando en estas nuevas generaciones. Y finalmente, pues para concluir, quiero traer esta frase de Goethe, este novelista y poeta alemán: cada generación tiene que escribir su propia historia, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente la posibilidad, sino la responsabilidad de hacerlo, porque eso implica asumir nuestro pasado, el legado que hemos heredado, pero también hacerlo con responsabilidad, porque eso quiere decir que a nuestro pasado, al legado que recibimos, necesitamos conocerlo, necesitamos comprenderlo y necesitamos probarlo. Y eso quiere decir que tenemos que darnos el chance de evaluarlo, de criticarlo, de superarlo en función a nuestros tiempos. Así que quiero terminar solamente volviendo a los sentidos, con lo que empecé: agudizar los sentidos. Hablamos de 5 sentidos que necesitamos agudizar: el, el, el la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, pero yo quisiera agregar un sexto sentido que tiene que ver con el corazón. Hay un antropólogo ecuatoriano, Patricio Guerrero, que acuñó el término corazonar. Corazonar, que hace referencia a una manera de pensar con el corazón. Y yo pienso que nuestra teología necesita ser una teología que corazone, porque una teología que corazone es una teología que siente. E imagínense lo irónico, siendo la gente de América Latina, siendo persona tan sintiente, nosotros somos personas que vivimos con pasión, que vivimos a mil, que tenemos el fuego en la sangre. Somos personas que de todas maneras recibimos la teología que heredamos y dejamos la teología como un ejercicio que se piensa, no un ejercicio que se siente. A Dios se lo entiende, a Dios no se lo vive, no se lo experimenta, no se lo siente. Entonces necesitamos nosotros, uno de los aportes creo que es hacer una teología que pasa por la cabeza, que baja al corazón y que termina en las manos. Y por eso es importante el corazonar, porque si la teología no corazona, es una teología que no se involucra, es una teología que no transforma, es una teología que no traspasa, es una teología que no cambia. Entonces yo no veo otra manera en que la teología hoy pueda responder a los grandes desafíos que enfrentamos en nuestro continente, si no es una teología que corazona. Así que quiero cerrar animándonos a que la disrupción de este corazonar sea una semilla que genere transformación para nuestro continente.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.